En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. La Iglesia celebra hoy, recuerda hoy a un santo que ha tenido mucha trascendencia en la historia de la Iglesia desde el siglo XVII, 1600 y tantos, cuando vivió y realizó su obra en la Iglesia contemporánea durante bastantes años, de San José de Calasanz. Y nos referimos a San Vicente de Paúl, o San Vicente de Paul, como se le llama también, que fundó una institución de vida consagrada, pero siendo sacerdotes seculares, y se llama hoy día la Congregación de la Misión. Él le puso así, pero también, como se llama Vicente, hoy se le llaman los vicentinos. Y como se decía de Paúl, como había estudiado en España, en Zaragoza, tenía bastante relación con España, entonces se les llama también los padres Paúles, pero también tienen otro nombre. Como le dieron para su obra, se le dio en París, uno había sido un hospital de San Lázaro, también se les llaman los lazaristas. Vamos a hacer una breve reflexión también después sobre algunos de los aspectos de su importante labor en la Iglesia. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados al Señor. Tú que has sido enviado para sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que para el servicio de los pobres y la formación del clero infundiste las virtudes apostólicas en el sacerdote San Vicente de Paúl, concédenos que, animados por su mismo espíritu, amemos lo que él amó y pongamos por obra lo que enseñó. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías. La palabra del Señor llegó en estos términos. Así habla el Señor de los ejércitos. Siento un gran celo por Sión y ardo de pasión por ella. Así habla el Señor. Yo he vuelto a Sión y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada ciudad de la felicidad y la montaña del Señor de los ejércitos, montaña santa. Así habla el Señor de los ejércitos. Los ancianos y las ancianas tendrán de nuevo en las plazas de Jerusalén, cada uno con su bastón en la mano, a causa de sus muchos años. Las plazas de la ciudad se llenarán de niños y niñas que jugarán en ellas. Si esto parece imposible a los ojos del resto de este pueblo, será también imposible para mí, oráculo del Señor de los ejércitos. Así habla el Señor de los ejércitos. Yo salvo a mi pueblo de los países del oriente y de los países de donde se pone el sol. Yo haré volver y habitarán en medio de Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, en la fidelidad y en la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reúnanse los pueblos y sirvan al Señor. Reúnanse a los pueblos y sirvan al Señor. Las naciones temerán tu nombre, Señor, y los reyes de la tierra se rendirán ante tu gloria, cuando el Señor reedifique a Sión y aparezca glorioso en medio de ella, cuando acepte la oración del desvalido y no desprecie su plegaria. Reúnanse los pueblos y sirvan al Señor. Quede esto escrito para el tiempo futuro y un pueblo renovado alabe al Señor, porque Él se inclinó desde su santo santuario y miró a la tierra desde el cielo para escuchar el lamento de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Reúnanse los pueblos y sirvan al Señor.
los hijos de tus servidores tendrán una morada, y su descendencia estará segura ante ti, para proclamar en Sión el nombre del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan los pueblos y los reinos y sirvan todos juntos al Señor. Reúnanse los pueblos y sirvan al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Hijo del Hombre vino para servir y para dar su vida en rescate por una multitud. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. A los discípulos de Jesús se les ocurrió preguntarse quién sería el más grande. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, tomó a un niño y acercándolo les dijo: el que recibe a este niño en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió, porque el más pequeño de ustedes ese es el más grande. Juan, dirigiéndose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Palabra del Señor. Y Señor Jesús. La palabra del Evangelio de hoy es prácticamente un calco de la del domingo de ayer, ¿cierto? Donde se nos habla de la importancia de lo pequeño y de los pequeños, ¿no?, en el reino. Y por otra parte, el hecho de la universalidad de la caridad, o del mensaje, o de la vivencia cristiana. Al final, esa frase de San Juan, cuando le dice que es uno que no es de los nuestros, está también hablando y expulsando demonios y tal, no se lo impidan. Todo el que construye y el que aporta, bienvenido sea desde allí donde sea. A veces nosotros tenemos tendencia a particularismos, ¿no? Solamente los nuestros, solamente nosotros somos los que tenemos el derecho, ¿no?, de informar a los demás y de enseñar. Por supuesto que eso es un reduccionismo, eso no tiene ningún sentido, y el Señor continuamente lo da a entender, lo llama, o sea, les dice que no, que por ese no es el camino. En la primera lectura se nos propone hoy este texto de un profeta del exilio, hablando de que llegará un día en que todas las realidades que son un poco negativas, incómodas, se solucionarán. Y lo pone, ¿verdad?, que si los niños, que si los ancianos, que bueno, se volverá a vivir eso, se hace la llamada a la esperanza, en tiempos en que los israelitas, por supuesto, no vivían esa misma actitud positiva, ¿no? Bueno, por eso la Iglesia suscita en los diversos tiempos, el Espíritu Santo suscita a diversas personas, diversos hombres y mujeres que están ahí como respuesta a necesidades importantes de la época. San Vicente de Paúl, que tuvo una vida un poco curiosa, había estudiado en España, luego también quiso ir a Roma en un viaje, lo tomaron preso, tomaron preso los turcos, o sea, los piratas berberiscos que se llamaba, y lo llevaron a Argel, y estuvo preso allá 10 meses, ya, y al final se pudo escapar con un amo que había sido renegado cristiano, pero que la esposa le ayudó, bueno, así como también había estado preso en Argel de Cervantes. Y luego, bueno, volvió allá a su tierra, era un sacerdote joven que quería también tener prestigio, fue a Roma, no lo logró, así como San José de Calasar. Se hicieron una serie de situaciones especiales, pero al final volvió a su tierra, hay una parroquia, y poco a poco entró en contacto con una realidad de una imposibilidad. La gente no tenía conocimiento prácticamente de religioso, y entonces formó un grupito de sacerdotes diocesanos
y le puso una congregación para la misión. Y empezó a dar misiones y misiones por todos los pueblos, enseñando el Evangelio. Por eso se llaman los padres de la misión. En muchas partes se les llama de la congregación de la misión, como él le puso. Después también su otra obra importante, dedicarse a la caridad, a los niños, a los pobres. Por eso se le llama aquí el apóstol también de los pobres. Y para eso también se logró con ayudas mutuas por todas partes y también esa preocupación, bueno, los pobres, los pequeños, usando como el término pobre a todo aquel que es necesitado, total, ¿no es cierto?, de cultura y de fe. Y la otra realidad también se preocupó de la formación del clero, que en aquella época, después del concilio de Trento, pues poco a poco había que reorganizarlo, que había estado muy desatendido, ¿no?, que no tenía mucha formación. Y además es muy conocido porque, junto con una viuda llamada Luisa de Marillac, fundó una congregación que se llama Las Hijas de la Caridad, para atender a niños pobres, expósitos, y también para atender hospitales. Y se llaman hoy día, existen las Hijas de la Caridad, quizás son más conocidas mundialmente que la propia obra específica de San Vicente de Paúl, conferencias de San Vicente de Paúl que existen también en Chile para formar a las personas, porque su obra es grandiosa y es uno de los importantes santos, y además como es del siglo XVII, más o menos cercano, su obra durante varios siglos ha podido ser fuerte en la Iglesia. Entonces vamos a pedir al Señor también en nuestra realidad que seamos capaces de saber atender a las necesidades del pueblo de Dios en las diversas instancias que pueden aparecer frente a nuestros ojos. Presentamos nuestras oraciones ante el Señor. Invoquemos a Dios nuestro Padre, que ha glorificado a San Vicente de Paúl y a nosotros nos ha concedido alegrarnos en su fiesta. Por la Iglesia de Dios, para que sea santa en sus sacerdotes, sabia en sus doctores y resplandeciente por la caridad de sus fieles, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los trabajadores, para que Dios les recompense con bienes temporales y eternos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por los que viven atribulados por las dificultades de esta vida, para que experimenten la protección de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por nosotros mismos, por los miembros de nuestra comunidad, del Colegio Hispanoamericano, de la Parroquia de San Juan Evangelista, por nuestros familiares y amigos, para que cuando aparezca Cristo en nuestra vida, recibamos de Él la corona eterna, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Hacemos oración por nuestros hermanos difuntos, por Adolfo García Durán, Filiberto Guerrero Ríos en segundo día de su novena, Luisa Micaela Ojeda Quiñones, segundo día de su novena, y por Luis Rodolfo Pardo Alvarado, por su eterno descanso, roguemos al Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, humildemente te suplicamos que por la intercesión de San Vicente de Paúl sintamos sobre nosotros el efecto de tu bondad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor del universo por este pan y este vino, frutos de la tierra y del trabajo de los hombres.
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable ante Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Dios nuestro, que diste a San Vicente la gloria de realizar en su vida lo que celebramos en estos santos misterios, concédenos por este sacrificio ser transformados en una ofrenda agradable a tus ojos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Con el testimonio admirable de tus santos, fecundas a tu Iglesia con nueva vitalidad y nos das pruebas evidentes de tu amor. El ejemplo de los santos nos anima y así su intercesión nos acompaña siempre para alcanzar el misterio de la salvación. Por eso nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, la fusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada como pan, dándote gracia, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De otro modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Celestino y todos los pastores que cuiden tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Vicente de Paulo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, la ti del Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Deseémonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Comunidad espiritual, quiero que Jesús mío estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente en mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Renovados con estos sacramentos celestiales, te suplicamos, Dios nuestro, que para imitar a tu Hijo en la evangelización a los pobres, siguiendo el ejemplo de San Vicente, recibamos la ayuda de su intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hemos celebrado la Santa Misa, pueden ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. A San Padre con bendición. Madre de Dios, que vivimos, no desuelgas nuestros ruegos,